Martes de diversidad, innovación, cultura, saberes, lenguas. Todo lo que teje a Baja California. Ahora al alcance de tus oídos. Estás escuchando Frecuencia Intercultural, un programa radiofónico de la Universidad Intercultural de Baja California. Ahora en la XEQIN, La Voz del Valle. ¿Recuerdas cuando tenías 6 o 7 años? Te colocabas mirando hacia la pared y comenzabas a contar. 1, 2, 3. Escuchabas las pisadas de tus amigas y amigos alejándose de ti. 4, 5, 6. Era inevitable escuchar las risitas al fondo de la cuadra o en las habitaciones de la casa de tus abuelos. 7, 8, 9. Tu corazón latía de emoción, alistándose para terminar de contar. 10. ¿Listos o no? ¡Ya voy! O tal vez un poco más grande, casi a punto de entrar a la secundaria, jugando a la hora del receso fútbol o voleibol con tus compañeros de salón o retando al equipo de un grado arriba del tuyo. ¿Recuerdas en la preparatoria, en vacaciones, jugando con tus primas y primos, intentando recordar el color de tu oponente para lograr ser el primero en gritar ¡Uno! ¿O esa primera vez que sostuviste un control de videojuego en casa de tu amiga o de tu hermano mayor? Y pasabas la tarde jugando FIFA, Mario Bros, Pac-Man o Invasores al Ataque. ¿Lo recuerdas? Probablemente sí, con cierta nostalgia de un momento alegre que reunió a tus seres queridos con tus pasatiempos favoritos. Ahora, de adulto, ¿hemos dejado de jugar? ¿Solo se puede jugar en la infancia? Bienvenidos sean todos y todas a este episodio especial de Frecuencia Intercultural por el Día de las Infancias. Hoy los acompaña curiosidad, con un tema que no puedo evitar pensar al cruzar el Día del Niño y la Niña. ¿Cómo jugábamos cuando éramos pequeños? A pesar de divertirnos, ¿qué más nos enseñó? ¿Desarrolló en nosotros alguna habilidad que utilizamos ahora de grandes? Y ahora como adulto, ¿podemos seguir jugando? ¿O el juego solo es para los niños? Antes de comenzar, les preguntaba si recordaban esos momentos de su infancia y adolescencia. ¿Ustedes saben por qué estos momentos nos marcaron? Y no solo porque dejaron una huella en nuestros recuerdos. Dentro de esos recuerdos hay algo que nos forjó y enseñó muchas de las habilidades con las que trabajamos ahora como personas adultas. Y ese algo es nuestro proceso de aprendizaje a través de la curiosidad, el ocio, las emociones, el arte y el juego, que adquirimos cuando éramos pequeños. En este episodio ahondaremos sobre la infancia, sobre los juegos, sus beneficios, qué habilidades se desarrollaron en nosotros y por qué es importante jugar y seguir jugando en nuestra adultez. En este episodio haré uso de una nueva inteligencia artificial llamada Sabio Datos. Sabio Datos, ¿por qué celebramos el Día del Niño y la Niña? Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el año de 1924 en México se señaló el 30 de abril como el Día del Niño, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. Esta decisión fue tomada con la finalidad de lograr reafirmar los derechos de los niños y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como ser humano. La idea de festejar el Día del Niño no solo tiene sus raíces en México, sino que también posee un trasfondo internacional. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la ONU se reunió en Ginebra, Suiza.
donde se decidió reafirmar los derechos de los niños a nivel mundial, mediante la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, cada país ha decidido un día especial, a fin de celebrar a los pequeños de todo el planeta. El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por lo tanto, que más sufre las crisis y los problemas del mundo. De igual manera, es un día para dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Respecto al marco legal, los derechos de los niños, niñas y adolescentes están mencionados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014. Por otro lado, podemos hacer mención de los 8 derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 1. Derecho a la vida. 2. Derecho a la educación. 3. Derecho a la alimentación. 4. Derecho a la salud. 5. Derecho al agua. 6. Derecho a la identidad. 7. Derecho a la libertad. Y 8. Derecho a la protección. En el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Infancias se define como niño y niña a todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. En consecuencia, todo menor de 18 años de edad tiene derecho a medidas especiales de protección y con la evolución de sus facultades puede ejercer progresivamente sus derechos. La infancia es una etapa muy importante en nuestro desarrollo. Ahí aprendemos casi todo lo que sabemos hacer ahora, cómo comenzamos a conocer nuestro mundo y las bases para resolver los problemas de nuestra cotidianidad. Nuestra infancia está marcada por jugar y divertirnos, imaginar y ser creativos. Así que tengo otra pregunta. ¿Cómo desarrollamos nuestras habilidades para pensar, razonar y resolver problemas? Y la teoría de Piaget nos lo puede dejar más claro. Jean Piaget, conocido como el padre de la psicología evolutiva, nos habla en su teoría sobre el desarrollo cognitivo, que es un modelo que explica cómo los niños desarrollan su capacidad para pensar, razonar y comprender el mundo que los rodea a través de la interacción con su entorno, jugando o experimentando. Durante la infancia, el cerebro tiene una gran plasticidad y capacidad de aprendizaje, y es esto lo que nos permite adquirir capacidades mentales como el lenguaje, la memoria y la resolución de problemas. Cuando somos niñas o niños, tenemos un papel activo en nuestro propio aprendizaje, y eso Piaget lo concluyó y las dividió en 4 etapas evolutivas en nuestro crecimiento. Etapa 1. Sensoriomotora, de los 0 a los 2 años. El tipo de aprendizaje es a través del juego funcional. Se caracteriza por utilizar los sentidos del gusto, la vista, el oído, el olfato y el tacto, para conocer y reconocer su entorno. Aquí los infantes descubren a través de la acción una reacción que los lleva a asociar causa y efecto. Ejemplo, un bebé tiene un objeto de plástico entre manos, como un biberón, una sonaja, y este lo suelta y cae al piso. El objeto tendrá un impacto contra el suelo y provocará un sonido. Etapa 2. Preoperacional, de los 2 a los 6 años. Se caracteriza por el juego simbólico y el egocentrismo. Se desarrollan las habilidades lingüísticas y de imaginación. Ejemplo, cuando un niño o niña va en el carro, al observar la luna, puede creer que la luna la sigue mientras camina. Esto se debe a que su razonamiento está centrado en sí mismo. Etapa 3. Operaciones concretas.
de los 7 a los 12 años. En esta etapa, las niñas y niños ya utilizan operaciones lógicas para resolver problemas tangibles y reales. Estas operaciones incluyen la conservación, comprender que objetos como el agua, el peso o el volumen permanecen iguales a pesar de cambios en su apariencia física. Un vaso alto y un vaso ancho pueden contener la misma cantidad. La clasificación. Son capaces de agrupar objetos por color, forma o función, o por múltiples atributos. La seriación. Capacidad de ordenar elementos en progresión lógica, como de menor a mayor tamaño, peso o edad. Y la reversibilidad. Entender que la acción puede volver a su estado original. 2 más 3 es igual a 5. Por lo tanto, 5 menos 3 es igual a 2. Etapa 4. Operaciones formales, de los 12 años en adelante. Aquí comienza la etapa final del desarrollo cognitivo. Las y los adolescentes desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta y lógica. También adquieren el razonamiento hipotético deductivo. Aprenden a formar hipótesis, evaluar distintas posibilidades y llegar a conclusiones basadas en la deducción. Ejemplo, pueden comenzar a debatir sobre temas relacionados con la justicia o la moralidad. Espero que estos datos les hayan sido útiles. Sí que es todo un proceso por el que pasamos en nuestro desarrollo mental y de razonamiento. Y en efecto, jugar está demasiado involucrado en ese proceso. Jugar se convierte en nuestra guía para conocer nuestro alrededor y el mundo. El juego es una actividad libre, voluntaria, con reglas, y que lo hacemos por el simple hecho de querer hacerlo. El historiador Johann Huizinga, en su libro Homo Ludens, decía que el juego es anterior a la cultura, previo a la creación de leyes, escuelas o gobiernos. Antes de eso ya existía el juego. Y jugar es entrar en ese espacio especial donde aceptamos reglas, imaginamos escenarios y convivimos con otros. Jugamos cuando competimos, jugamos cuando cooperamos, cuando imaginamos o cuando creamos estrategias. Jugar es una de las formas más antiguas y naturales de entender la vida. ¿Cómo habrá comenzado el juego? ¿Cuál habrá sido el primer juego en la historia del mundo? Creo que yo te puedo ayudar con esa información. ¿Quién eres tú? Soy una viajera del tiempo. Justo viajaba por el 2026 y me interesó mucho tu pregunta. ¿Te gustaría acompañarme a este paseo por el pasado? Sí, por favor, sí. Excelente. Abróchate el cinturón porque viajaremos unos 15,000 años atrás. 10,000 antes de Cristo. ¡Wow! ¿En dónde estamos? Con las civilizaciones primitivas. ¡Mira! Esas personas de ahí están huyendo. ¡Hay que ayudarlos! Tranquila, tranquila. No están en peligro. Están jugando. ¿En serio? Sí. En ese periodo, sus juegos eran básicos. ¿Ves cómo corren sin una ruta fija? Están entrenando para cazar y defenderse. Sus juegos son sencillos. No tienen reglas. Solían hacer carreras, saltar, lanzar o levantar rocas y troncos por puro placer. Oh, como los niños. Exacto. Recrean lo que viven a través de la actividad física. De seguro imaginan que los persigue un animal muy grande. ¡Auch! A ese sí se lo comieron. No mires eso. Mejor avancemos en el tiempo. Neolítico, 4,000 antes de Cristo. Aquí podemos caminar un poco más. ¡Ay! Huele chistoso. Sí, aún no inventan el perfume. Pero eso es por los caballos. Aquí comenzaron con la equitación. ¡Allá están jugando fútbol! Es parecido, pero todavía no es fútbol.
Aunque en el periodo neolítico se desarrollaron los primeros juegos de pelota con más reglas y estrategias, así como los juegos de tablero. Y la jabalina. Avancemos un poco más. 3000 antes de Cristo. ¿Es Canelo? ¿En Babilonia? Ellos aún no saben del alcance que tendrá el boxeo. Este fue el inicio del boxeo. Aquí a través del juego se dieron cuenta que podían intimidar a sus enemigos sin tener que enfrentarlos físicamente. Yo apuesto por el de la falda azul. Sí, también se dieron cuenta que las peleas físicas serían un espectáculo social económico ideal. Egipto antiguo. 3000 antes de Cristo. ¿Esto es un gimnasio? Sí, en el Egipto antiguo practicaban en espacios destinados al juego y lo combinaban con el deporte. 2500 antes de Cristo. Aquí en Creta sucedió la transición del juego recreativo al deporte profesional. Es verdad, ya tienen estrategia sus jugadas. ¡Oh, mira! ¡Están jugando con canicas! Las canicas son los juegos más antiguos en la historia. Involucran muchas destrezas manuales y sociales. 1000 antes de Cristo. No puede ser. Estamos en una comunidad maya. Así es. En los pueblos mayas, aztecas y pueblos indígenas de Norteamérica, los juegos de pelota ya eran altamente populares y especializados. Habían competencias y son un tatarabuelo del fútbol y otros deportes modernos. 800 antes de Cristo. ¡Oh, lucha grecorromana! Sí, aquí empiezan los juegos de luchas a empujones, saltos de cuerda, el famoso juego de tirar la cuerda, danzas acrobáticas, con el fin de tener una educación física, estética y moral, haciendo cierto culto a los dioses. ¿Te refieres a Zeus, Poseidón y Hades? Sí, también Atenea, diosa de la caza, y a Hera. Ahora vamos a nuestra última parada de este viaje. 500 antes de Cristo. ¿Por qué estamos en un circo? En Roma, el trabajo pasó a ser una parte importante de la vida de los ciudadanos. Sin embargo, el juego siguió teniendo un papel importante en la sociedad como liberador de la mente y se convirtió en una recompensa tras el cansancio que genera el trabajo. Y el Estado comienza a hacer uso de una serie de juegos como medio de dominación social. ¿De aquí viene la frase pan y circo? Lamentablemente sí. En esta etapa se incluyeron los columpios, balanzas, los juegos circenses y de gladiadores. Naumaquias, que son batallas navales simuladas. Universidad Intercultural de Baja California, abril del 2026. Hasta aquí llegó nuestro viaje. Falta mucho más que ver en la historia, pero creo que no alcanzaría la gasolina para llevarte. Está bien, no te preocupes. Muchas gracias, viajera del tiempo. No es nada, nos vemos la próxima. Sí que es una guía para entender la vida, el jugar. Hemos visto el proceso y desarrollo de los juegos, pero ¿cuáles son sus beneficios? Según Dominic Bañeres, nos comenta en su libro El juego como estrategia didáctica, que el juego es una pieza clave en el desarrollo integral del niño, ya que guarda conexiones con otros planos como la creatividad, la solución de problemas o el aprendizaje de papeles sociales. El juego está estrechamente vinculado a las 4 dimensiones básicas del desarrollo infantil: psicomotor, potencia el desarrollo del cuerpo y los sentidos; intelectual, estimula las capacidades del pensamiento y la creatividad; social, favorece la comunicación y la socialización; y afectivo-emocional, instrumento de expresión y control emocional. No sabía que jugar es esencial para el desarrollo de las niñas y los niños. Es una actividad que realizamos por gusto. ¿Quién iba a pensar que mientras nos divertíamos estábamos aprendiendo?
¿Esto solo aplica para algunos juegos? Aplica para todos los juegos, como jugar a las escondidas, las traes, el bebe leche, las estatuas de marfil, los deportes, la danza, los juegos de mesa como el dominó, los memoramas, la lotería y las damas chinas. ¿Cuáles son los beneficios? En el artículo, la importancia de los juegos de mesa para niños y niñas en su educación nos enlista los beneficios que aportan estos juegos. Primero, ayuda al desarrollo de sus capacidades motoras, mentales y sensoriales. También desarrollan la concentración, la memoria, la observación y la imaginación. Muestran cómo se resuelven problemas, elaborar estrategias y tomar decisiones. Favorecen la socialización y refuerzan los vínculos efectivos. Aumentan su nivel de tolerancia y les enseña a ser pacientes. Aprenden a trabajar en equipo. Así también, por interesarse a esforzarse en su desempeño. Ayudan mucho en el autoestima y la confianza en los niños y niñas. Y dependiendo del juego, pueden enseñar a contar, como el juego de mesa Rummy. Vocabulario como Scrabble, asociar ideas o conceptos como Pictionary. Incluso los videojuegos. ¿Los videojuegos? A ver, elabora un poquito más sobre eso. Obviamente con moderación y bajo la supervisión de un adulto o tutor. De hecho, en las conclusiones de la investigación del psicólogo André Zibiliski sobre cuánto tiempo debían destinar las niñas y los niños a los videojuegos y sus beneficios, nos recomienda que máximo 1 hora al día es suficiente. Por otra parte, ¿qué beneficios aportan los videojuegos a las niñas y niños? Mejora la calidad de respuesta al lidiar con imprevistos, ya que se plantean problemas que deben ser resueltos en un tiempo establecido. Los videojuegos también fomentan el trabajo en equipo, las partidas con varios jugadores con un objetivo en común, como League of Legends, Mario Bros, Among Us o Repo. Estimulan la creatividad, la atención y la memoria visual. Mejoran la estrategia y el liderazgo. Los videojuegos ponen a sus protagonistas en situaciones de mando, mejorando su capacidad para resolver conflictos, dirigir a otros personajes y tomar decisiones. Pueden aprender otros idiomas en el proceso, a través de las instrucciones en pantalla, los chats para comunicarse con otros jugadores en el servidor o la propia narración de la historia. El trasfondo ético, filosófico y social de estos juegos permiten hacer reflexionar a los jugadores y mejorar el pensamiento crítico. Es verdad, no lo había pensado. De hecho, ahorita que das esos ejemplos, puedo ver ahorita, por ejemplo, en este videojuego que se llama The Last of Us, que permite al jugador reflexionar sobre la moralidad en tiempos de crisis, explorando temas de empatía, pérdida y supervivencia social a través de todo el proceso del videojuego. O, por ejemplo, otro juego que se llama Papers, Please, o que se puede conocer en español como Papeles, por favor, que es un simulador que sitúa al jugador en una posición de poder y moralidad inestable. Esto permite al jugador explorar la filosofía política y el impacto de las fronteras. O otro que estaba jugando un amigo que se llama Nier Automata, que utiliza referencias a filósofos como Nietzsche, quien aboga por un inmoralismo que no significa la ausencia de valores, sino la destrucción de la moral tradicional para forjar una nueva, basada en la fuerza, el egoísmo virtuoso y la afirmación de la vida. Y también de la filosofía de Schopenhauer, quien su pesimismo sostiene que la vida oscila entre el dolor y el aburrimiento. Pero en el juego estas filosofías son la base para explorar la conciencia de los androides, el propósito de la vida y el existencialismo. Obviamente estos son unos juegos que no son para niños, yo diría que menores de 12 años, sino para los adolescentes y adultos jóvenes. Pero, ¿qué medidas más tenemos que tomar con los videojuegos? Por lo que a la hora de iniciar a los niños y a las niñas en el mundo de los videojuegos, se debe tener en cuenta lo siguiente. Los padres o tutores
deben tener el control sobre los videojuegos, a los que dedican tiempo sus hijos o hijas. Fomentar el uso de videojuegos colaborativos para combinar la parte social y establecer alianzas a través del juego, ya que el videojuego puede ser una actividad solitaria. Establecer límites de tiempo y seguir las recomendaciones de los fabricantes de videojuegos. Por ejemplo, no sentarse cerca de la pantalla, jugar en una habitación bien iluminada, no jugar con el brillo máximo, entre otros. Dicho también, en la educación es muy importante involucrar el juego como manera de aprendizaje. Lo vemos en materiales didácticos. De hecho, existe un tipo de enseñanza llamado Game-Based Learning o aprendizaje basado en el videojuego. Y este método educativo permite hacer uso de los beneficios de los videojuegos para transmitir conocimientos a los estudiantes, haciendo más dinámica la educación, incrementando la motivación y facilitando la práctica de lo aprendido, con simuladores que permiten adquirir conocimientos sin crear situaciones de peligro. Sí, los aviadores y astronautas suelen utilizar estos simuladores para realizar sus prácticas previas a la misión real. Es verdad. De hecho, no sé si recuerdan el caso del avión que aterrizó en el río Hudson, en Nueva York, en 2009. Bueno, a pesar de que el capitán, conocido como Sully, quien fue el piloto que salvó a 155 pasajeros a bordo, fue investigado ya que las simulaciones del vuelo ponían en tela de juicio si la decisión tomada de acuatizar en el río Hudson era la correcta o si el avión podría haber regresado a salvo al aeropuerto. Según las simulaciones, sugerían que el avión tenía la altitud y la velocidad suficientes para regresar al aeropuerto, por lo que investigaron al aviador por no seguir los protocolos estándar de emergencia. Sin embargo, el aviador Sully defendió el factor humano. Gracias a las muchas prácticas y simulaciones que había realizado durante su vida de aviador, el incidente llevó al aviador a reaccionar en tiempo real, analizando y tomando una decisión en segundos para la supervivencia de los pasajeros y tripulación, logrando salvar así a todas las personas a bordo. Sí, claro. Jugar no es perder el tiempo, es simular la realidad. En las simulaciones podemos practicar y ganar tiempo y conocimiento. Ahí podemos repetir, en la realidad no. Solo tenemos un turno. Yo consideraba que jugar es un pasatiempo. Lo es. Sin embargo, incluso en este pasatiempo aprendemos. Espero que toda esta información te haya servido de algo. Me despido. Adiós. Muchas gracias, Sabio Datos, por todos tus datos. Ahora que tengo esta información, puedo estar segura de que el juego no solo es para niñas y niños, pero sí, en esa etapa de la infancia, es un momento muy importante para obtener las habilidades que usamos ahora de adultos. Cuando escuchamos la palabra juego, casi siempre pensamos en niñas y niños, juguetes, recreo, diversión. Pero lo interesante es que los adultos también jugamos todos los días, solo que no nos damos cuenta. Jugamos cuando negociamos, cuando competimos, cuando hacemos alianzas, cuando decidimos si cooperamos o no con alguien. Y eso tiene nombre: teoría de juegos. Una herramienta de las matemáticas que explica cómo tomamos decisiones cuando el resultado no depende solo de nosotros, sino también de lo que harán los demás. Tú no puedes decidir tu siguiente movimiento sin pensar qué hará el otro jugador. Este enfoque fue desarrollado por especialistas como Roger B. Myerson y Robert Gibbons. Y uno de sus conceptos clave lo propuso John Nash, el equilibrio de Nash. Que, dicho de manera más sencilla, significa que nadie puede mejorar su resultado cambiando su jugada si los demás no cambian la suya. Ahora, pensemos esto en la política. En un juego existen jugadores. En la política, los jugadores son los partidos, los candidatos, los gobiernos. En un juego existen reglas. En la política, las reglas son las leyes, la constitución, los reglamentos electorales. En un juego existen estrategias.
En la política son las campañas, las alianzas y las negociaciones. En un juego hay recompensas o consecuencias. En la política, ganar una elección, perder apoyo, aprobar o rechazar una ley. Y algo muy importante, en un juego, tú nunca juegas solo. Exacto. Y en la política tampoco. Cada decisión depende de lo que hagan los demás jugadores o los demás actores. Por eso vemos cosas que a veces parecen ilógicas. Partidos que se unen aunque piensen diferente, países que firman tratados con antiguos enemigos, legisladores que negocian votos. Porque están jugando, calculando movimientos, anticipando jugadas. Como en cualquier juego, no gana quien hace el movimiento más llamativo, sino quien entiende mejor cómo se moverán los demás. Y eso explica elecciones presidenciales, coaliciones políticas, negociaciones de leyes, tratados internacionales e incluso conflictos. Al final, la política se parece mucho más a un tablero de juego de lo que imaginamos. Y quizá lo más interesante es entender que, aunque ya no juguemos a las canicas o a la pelota, seguimos jugando todos los días, solo que ahora el tablero es la vida pública. Esta información está basada en el artículo La teoría de los juegos en la política, un análisis de la toma de decisiones publicado en la Gaceta de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por Manuel Romero Vite, Diego Armando González Jiménez y el Dr. Israel Cruz Vadillo. Después de viajar por la historia, de entender cómo aprendemos desde la infancia y de descubrir que incluso en la adultez seguimos jugando sin notarlo, queda algo muy claro. Jugar no es un premio. Jugar no es un descanso. Jugar no es perder el tiempo. Jugar es una forma natural de aprender a vivir. Desde que somos bebés y soltamos una sonaja para ver qué pasa, hasta que somos personas adultas y negociamos, decidimos, cooperamos o competimos con otros, seguimos usando las mismas habilidades que aprendimos jugando. Como explicaba Jean Piaget, el aprendizaje ocurre cuando interactuamos con el entorno, y el juego es justamente la forma más libre, más segura y más significativa de hacerlo. Jugando aprendimos a esperar turnos, a tolerar la frustración, a hacer estrategias, a resolver problemas, a jugar en equipo y a imaginar soluciones antes de que existan. Y todo esto hoy lo usamos en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la política y en la vida diaria. Por eso, cuando un niño o una niña juega, no solo está jugando, está construyendo las herramientas que va a usar toda su vida. Pero aquí hay algo muy importante. El juego tiene un efecto mucho más poderoso cuando no ocurre en soledad. Cuando mamá, papá, abuela, abuelo o cuidadores se sientan en el piso a jugar, a leer, a dibujar, a inventar historias, no solo están convirtiendo un momento agradable, están fortaleciendo vínculos afectivos, están desarrollando seguridad emocional, están potenciando el aprendizaje. Y a veces pensamos que para apoyar a nuestras hijas e hijos necesitamos grandes juguetes, tecnología o actividades costosas. Y no, lo que más impacto tiene es algo mucho más sencillo y valioso: tiempo de calidad. Porque para una niña o un niño que un adulto se involucre en su juego significa: lo que hago es importante, soy visto, soy escuchado, soy querido. Y eso tiene efectos que duran toda la vida. Porque mientras juegan, están aprendiendo a ser las personas adultas que un día serán. Y nosotros, aunque no lo notemos, seguimos jugando también. Porque aunque ya no corramos a escondernos detrás de una pared o no saltemos la cuerda en el recreo, seguimos entrando todos los días en escenarios con reglas, decisiones, estrategias y consecuencias. Eso, en esencia, sigue siendo jugar. Cuando negociamos en el trabajo,
cuando organizamos el gasto en la casa, cuando resolvemos un conflicto con nuestras amigas o familiar, cuando participamos en política o cuando cooperamos con otras personas. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos en los juegos de la infancia. Leer el entorno, anticipar movimientos, tomar decisiones, aceptar reglas y pensar en equipo. La diferencia es que ahora el tablero cambió, ya no es un patio de la escuela, es la vida cotidiana. Y aquí es donde entendemos algo muy importante. No dejamos de jugar al crecer, lo que cambia es el tipo de juego. Pasamos del juego simbólico al juego social, del juego imaginario al juego de la realidad. Así que no, las personas adultas no dejamos de jugar. Seguimos jugando todos los días. Solo que ahora nuestras jugadas se llaman decisiones. Muchas gracias a todos por escuchar este episodio de Frecuencia Intercultural en conmemoración del Día del Niño y la Niña. Agradecemos la participación de Livni Lita, de la Coordinación de Investigación y Posgrado, y de Salvador Mendoza, integrante del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad. Y en este episodio los acompañó Sarina Castañeda, también del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Intercultural de Baja California. Fue un placer acompañarlos y esperamos que hayan disfrutado mucho de este especial por el Día del Niño y la Niña. Nos vemos.